De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a comenzar hoy una serie de presentaciones donde vamos a comprobar y confirmar el concepto y el hecho de que Jesús no cumplió ninguna profecía de la Biblia hebrea. Es muy difícil poder, desde el punto de vista de un feligrés cristiano, poder aceptar esto. Pero hemos demostrado a través de 65 videos que están en este portal, de que no hay ningún indicio, de que no hay una prueba fehaciente para poder afirmar que Jesús cumplió alguna profecía. Y si realmente somos sinceros con nosotros mismos, y si hemos estudiado, hemos tenido que haber llegado a ese punto donde no hay ninguna prueba en el Nuevo Testamento de una figura como Jesús haya sido mencionada en el mal llamado Antiguo Testamento. No hay ninguna prueba. Ninguna de las profecías que supuestamente en el cristianismo aluden a Jesús están todas equivocadas, principiando porque en ninguna parte de la Biblia hebrea se habla de ningún personaje como Jesús, en ninguna parte. Y si ustedes van a afirmar que en la Biblia hebrea se habla de un Mesías, efectivamente se habla de una figura de un Mesías que existirá y vendrá en la era mesiánica. Pero resulta que la era mesiánica no ha llegado. Resulta que Jesús no cumplió con ninguno de los requisitos para que pudiera ser considerado como un Mesías. Ninguno. Y tienen que tener en cuenta de que antes de Jesús hubo muchos personajes que se declararon Mesías y obviamente que no lo fueron. Y tenemos que afirmar que después de Jesús hubo personajes judíos que se declararon como Mesías y tampoco lo fueron. Y Jesús está en la mitad. Jesús no pudo ser el Mesías porque no cumplió ninguno de los requisitos para ser el Mesías. Entonces, es lógico, cuando un cristiano o un católico lee y estudia el Nuevo Testamento y luego va al mal llamado Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea o el Tanaj, va a ver a Jesús por todas partes. Pero nosotros, desde el punto de vista hebreo, que hemos estudiado la Biblia hebrea, porque fue a Israel a quien se le confió la Biblia hebrea y los oráculos de la Biblia, los escritos, no vemos a Jesús por ninguna parte. Entonces, es obvio que está comprobado que en la Biblia hebrea no hay ningún personaje que se pueda comparar a un Jesús histórico. Mucho menos a un Jesús que fue elevado hasta el punto de ser tenido en cuenta como un ser divino, o una parte de una Trinidad, o a ser el Hijo de Dios. Todos estos conceptos no existen en la Biblia hebrea. Son conceptos que fueron creados a raíz de las enseñanzas de Pablo, quien trajo la figura de un Mesías y convirtió la figura de un Jesús histórico, de un judío histórico que existió y predicó y murió
Pablo lo pone en un nivel de una deidad, de un sacrificio expiatorio, de un personaje que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y que es el Hijo de Dios y que a través de él los pecados son perdonados. Todo eso es fantasía, eso no existe, eso no es real. Deben ustedes, si quieren, estudiar más y se darán cuenta. Bueno, nuestro propósito ahorita es realmente informar, como hemos dicho antes, no es convencer a nadie en absoluto, porque hay personas que nunca lo van a aceptar, y eso lo sabemos. Pero de pronto hay personas que sí van a comenzar a estudiar la escritura hebrea y van a poder confirmar que lo que el Nuevo Testamento dice no tiene sentido, no está en línea, no hay una base ni un fundamento de los escritos del Nuevo Testamento que puedan encontrarse en la Biblia hebrea. No hay. El Nuevo Testamento, cuando ya se llega a este punto, después de haberlo visto tantas veces y haberlo comparado con la Biblia hebrea, se da uno cuenta de que todo esto es un montaje, es una invención, es un invento de una teología paulina que quiso hacer de esta figura judía un ser divino. Y obviamente ahí fue donde todo completamente está equivocado, si se va a comparar con la Biblia hebrea. Y déjeme decirle que el Nuevo Testamento se refiere a la Biblia hebrea y la toma como su punto de referencia. Pero cuando usted va a la Biblia hebrea se va a dar cuenta de que ahí no hay nada, nada en absoluto que pueda confirmar la existencia, ni siquiera la existencia de un personaje como Jesús. No la hay. Comenzaremos a mirar algunas de las supuestas profecías que están y los textos que están en el Nuevo Testamento, y esta será la primera sesión de algunas sesiones. No sabemos cuántas sesiones vamos a tomar para mostrar todos estos textos que están equivocados, todas estas profecías que están equivocadas y que fueron extraídas de la fuente de la Biblia hebrea de una forma equivocada. Podemos comenzar con el tema que ya hemos hablado muchas veces en el Nuevo Testamento, con el libro de Mateo, el supuesto nacimiento virginal. Y no vamos a profundizar, pero vamos a decir lo siguiente. El nacimiento virginal es un invento, es un invento. Ningún ser humano ha tenido un nacimiento sin la participación de un hombre, un ser biológico, masculino. Hay escritos de nacimientos virginales antes del supuesto nacimiento de Jesús, como está en Mateo. Se puede ver en el mitraísmo el nacimiento de Tamuz, que fue concebido supuestamente por un alumbramiento del sol hacia Semiramis, que era la esposa de Nimrod. Eso es parte de la teología del mitraísmo. Se puede también mirar de otro nacimiento virginal que supuestamente que fue escrito en el segundo libro de Enoch. Y obviamente el segundo libro de Enoch no es un libro bíblico, es una escritura apócrifa. Alguien escribió todo esto 2 siglos antes del momento en que Jesús iba a aparecer en el escenario. Y se escribió sobre el tema de Melquisedec. Y se dice que Melquisedec nació supuestamente, tuvo un nacimiento virginal prácticamente, de Sopanima. Sopanima era la mamá de Melquisedec. Y el esposo de Zipanima era el hermano de Noé. Entonces, hay algún nacimiento virginal. Ustedes miren el segundo libro de Enoch. Y el segundo, los temas de Enoch eran muy conocidos por las personas
que vivieron en la época de Jesús. Entonces, es posible que alguien se haya valido de este tema del nacimiento virginal. ¿Y qué hay detrás del nacimiento virginal? Tenemos que, aquí vemos que la teología de Pablo está desde el comienzo de los evangelios de Mateo. ¿Por qué? Porque los escritos de Pablo salieron unos 40 o 50 años antes de que los evangelios fueran escritos. Entonces, el tema del nacimiento virginal no se encuentra sino realmente en Mateo y en Lucas. No se encuentra en Marcos ni en Juan, ni en ninguna otra parte se menciona. Pero se cree que el concepto del nacimiento virginal fue traído o fue incluido en el libro de Mateo. Y a propósito, sabemos que el tema del capítulo 1 y capítulo 2 de lo que hoy se conoce como el Evangelio de Mateo, eso fue un agregado posterior a un escrito que sí dejó Mateo, que fue un discípulo de Jesús, que él dejó un escrito en hebreo, porque nunca se ha sabido de ningún escrito en hebreo, de ningún evangelio, ni de ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Pero los ebionitas, que eran era un grupo de seguidores de Jesús, los judíos todos, tenían el escrito de Mateo. Y tenemos pruebas, y en alguna ocasión las traeré, ya las he traído en algunas ocasiones, donde ellos dicen que ellos tenían un escrito de Mateo en hebreo, pero ahí no figuraba nada de ningún nacimiento virginal. Entonces los ebionitas rechazaban el nacimiento virginal de Jesús y rechazaban las enseñanzas de Pablo. Y ellos eran de los más originales seguidores de Jesús. Eran de la escuela de Santiago, que era el hermano de Jesús. Entonces, ellos sí eran judíos y ellos tenían este escrito de Mateo. Entonces, hay muchas dudas. En segundo lugar, vemos que el nacimiento virginal tuvo que haber sido insertado posterior a los escritos de Mateo, que fue el discípulo de Jesús, unos años después. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que es la teología paulina. Pablo enseñó enseñó una doctrina en el cristianismo que se conoce como la doctrina del pecado original. Esta doctrina en el judaísmo no aceptamos que el ser humano nazca con un pecado original. Eso no existe. El pecado no se puede transmitir de los padres a los hijos. Ya lo hemos visto en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 y 21. Entonces, y el Eterno dice que cada persona morirá por su pecado. Entonces aquí vemos que los pecados no son transferibles, ni tampoco el perdón de los pecados. Una persona no puede servir como una figura vicaria para perdonar los pecados de otra persona. Eso no existe, eso no está en los fundamentos de la Biblia hebrea. Entonces, este Jesús tenía que nacer sin pecado original, porque si de él ya habían hecho la figura de un ser divino, el Hijo de Dios, él no podía nacer con ningún pecado, según Pablo. Entonces, si no podía nacer sin ningún pecado, entonces no podía haber un padre que lo concibiera. ¿Por qué? Porque según la doctrina original, la doctrina de Pablo, el pecado se transmitía de padres a hijos. Pero sabemos que la Biblia hebrea dice que eso no es posible, que los pecados no se transmiten, que cada cual es responsable por sus pecados. En fin, entonces tuvieron que haber hecho de Jesús un ser que no naciera con pecado original, o si no, él no hubiera podido ser un miembro de la Trinidad, ni pudiera ser llamado el Hijo de Dios, porque había nacido con pecado original. Para esto, entonces, él no podría tener un padre biológico. Para esto, el libro de Mateo capítulo 1 desvirtúa
que José haya sido el padre de Jesús, y en cambio sí supone que Jesús nació por un milagro del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para evitar que Jesús naciera con pecado original, según la doctrina paulina. Y también tenían que hacer de la madre de Jesús una mujer inmaculada, tampoco para evitar que naciera con algún pecado o con el pecado original. Pero todo esto son conceptos que no existen dentro del contexto de la Biblia hebrea, pero sí son conceptos que existen en la mitología grecorromana, y son conceptos paganos, idólatras, de muchas sectas y religiones donde sí existían vírgenes, nacimientos virginales, existía perdón de pecados, existían temas de la Eucaristía como la conocen hoy en el catolicismo. Esos son temas paganos, idólatras, que se mezclaron y llegaron a ser parte de esta nueva religión que fue el cristianismo. Así que imagínense, tampoco en el nacimiento virginal, y utilizan la profecía de Isaías 7:14, que no tiene nada que ver con ningún nacimiento virginal, porque en Isaías no se habla de ninguna virgen, y la profecía de Isaías se cumplió en la esposa de Isaías, en el momento y en la época de Isaías. Entonces, y eso estamos hablando 600 años, casi 700 años antes de que el tema de Jesús apareciera en la historia. Entonces, no es posible ni que se aplique un nacimiento virginal a Jesús, de que tenga que ver con Isaías 7:14 tampoco, porque Isaías 7:14 no habla de ningún nacimiento virginal, no habla de ningún Mesías, y era un hijo de Isaías el que iba a nacer a través de la esposa de Isaías, y la esposa de Isaías era una mujer joven, no era una virgen, como se entiende en el hebreo. Si era una mujer virgen, tenía que haberse escrito la palabra Betulá, no la palabra Alma. Y en Isaías la palabra Betulá no está, entonces no aplica. Pero eso lo tomaron porque tomaron el texto, lo tomaron de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción originalmente una traducción de la ley de Moisés, o el Pentateuco, como se llame, o lo que conocemos como la Torá. Fue traducida del hebreo al griego, unos 270 o 280 años antes de la era común. Pero después no hubo la misma rigurosidad en los escritos de la traducción de la Biblia hebrea a la tal llamada Septuaginta, al griego. Pero se siguieron traduciendo otros libros de la Biblia hebrea, y entre ellos los profetas, y entre ellos el libro de Isaías, que de pronto es el que peor traducción pueda tener. Así que en la Septuaginta figura una Betulá virgen, pero es una mala traducción de lo que figura en el hebreo. Bueno, también otro punto que decir acerca del nacimiento original. ¿Ustedes creen que si José, que era el esposo de María, si José, cuando él se enteró en el capítulo 1, versículo 18, de que su esposa estaba embarazada, y ellos no estaban casados, no estaban viviendo juntos, estaban en una etapa de erucín, de compromiso, no podían vivir juntos, no podían tener relaciones maritales, ¿cómo resultó su esposa embarazada? Y en el capítulo 1 de Mateo se nos dice que él se sintió de pronto avergonzado y quería dejarla, pero no quería difamarla en público, sino la quería dejar secretamente. ¿Ustedes creen que si hubiera habido una profecía de que iba a venir un Mesías a través de Isaías 7:14, no lo estarían esperando los judíos?
Y ustedes no creen que José, que era el esposo de María, no se hubiera puesto feliz, en cambio de haberse sorprendido de cómo es que su mujer iba a estar embarazada por el Espíritu Santo, como una profecía de Isaías. Pero aquí José parece que no está enterado de nada de eso. Entonces hay muchos errores ahí. El tema también de los magos, eso es mitología iraní, persa. También vemos en el capítulo el tema de que de Egipto llamé a mi hijo, que ha sido explicado varias veces. Es un tema que no existe. Jesús nunca fue a Egipto, no tuvo necesidad, y además eso lo narra es Mateo, ni siquiera Lucas lo dice. Lucas dice que tan pronto lo presentaron en el templo, regresaron a su ciudad natal, que era Nazaret. Ni siquiera cita a Belén. Entonces, todas estas diferencias son contradictorias. Tampoco, tenemos que decir, tampoco hubo una matanza de niños. Eso no existe. Ese registro no existe en la historia de Israel, ni en la historia del historiador judío Flavio Josefo se habla de que haya habido una matanza de niños en el primer siglo. Tampoco. Entonces, estos fueron inventos, fueron cosas que se inventaron para apoyar esa profecía de un nacimiento virginal que tampoco tuvo que haber existido. Y por último, si Jesús, como lo dice Mateo capítulo 1, nació sin la participación de un hombre, quiere decir que Jesús no podía ser descendiente de la línea davídica del rey David, que es a través de esa línea donde debe venir el Mesías. Entonces Jesús no puede ser el Cristo, porque el Cristo es el Mesías, es el ungido. Entonces, el nacimiento virginal desvirtúa y descalifica a Jesús para ser el Mesías. ¿Por qué? Porque no tiene un padre biológico, como dice la Escritura, que debe tener un padre biológico. El Mesías debe ser descendiente del rey David por línea paterna. Y si Jesús nació con participación del Espíritu Santo, pues entonces no tiene un padre biológico y no puede ser el Mesías. Esa es una condición. Hay otras, pero si ni siquiera se cumple esa, pues ya las otras no importan, tampoco se cumplen. Bueno, pasamos entonces a mirar algunos de los textos que están ahí. En algunas de las partes vamos a comenzar con decir que el propósito de este estudio es hacer notar los errores en la redacción y en la escritura del Nuevo Testamento. Vamos a decir que en Mateo capítulo 2, versículo 23 dice: habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por el medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ahí hay una equivocación. Porque ¿cuál de los profetas dijo esto? Ninguno. Ningún profeta dijo que este ser que había nacido en Nazaret debía ser llamado Nazareno. Eso no existe. En ninguna parte lo va a encontrar usted. Ahora, ¿en dónde se encuentra algo de esto en la Biblia hebrea? Esto es una artimaña arbitraria, donde colocaron a Isaías capítulo 11, versículo 1, donde dice: un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Donde retoño es Netzer, pero es raíz, Netzer. No tiene que ver nada con Nazareo. Y en Jueces 13:5 hay un escrito donde sí se menciona la palabra Nazareo. Pero eso no tiene que ver nada con ningún Jesús. Eso se refiere a Sansón. Sansón fue concebido por una pareja de judíos de la tribu de Dan, donde a ellos se les apareció, a ella se le apareció el ángel de Dios y le dijo que
le dice lo siguiente, vayan a Jueces capítulo 13, versículo 5, y dice, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios, desde el vientre de su madre. Entonces, en este caso, nazareo significa separado. ¿Para qué? El nazareato es una forma, es una condición donde una persona es separada para el servicio de Dios de una forma exclusiva. Y por eso Sansón nació bajo esta condición como un nazareo. Pero eso no tiene nada que ver con Jesús, simplemente porque él nació en Nazaret, en absoluto. Aquí hay una equivocación tremenda. Entonces, esto es una mala traducción. Una mala traducción y una mala interpretación. Ahora, en Mateo capítulo 27, versículos 9 y 10 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte del libro de Jeremías dice esto? En ninguna parte. En ninguna parte. Eso, si usted quiere buscar donde dice algo de unas monedas de plata, tiene que ir a Zacarías. En Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13, vemos lo siguiente. Y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, echadlo al tesoro, magnífico precio con que me han apreciado. Pero ahí el contexto es sumamente diferente. Luego esto que lo sacaron fue de Zacarías, pero se lo están adjudicando a Jeremías. Entonces se equivocaron, pero no tiene nada que ver con lo que hicieron con la plata que recibieron o que recibió Judas por haber entregado a Jesús. Ahora, esto, si usted va a Jeremías 32, Jeremías dijo, vino a mí la palabra del Señor diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de su tío Salum, viene a ti para decir, compra mi campo que está en Ananot, porque tuyo es el derecho de redención para adquirirlo. Y vino para mí Hanameel, hijo de mi tío, o sea, el primo, el cual estaba en Ananot, en tierra de Benjamín. Y dijo, porque tuyo es el derecho de posesión y a ti te corresponde la redención. Cómpralo para ti. Entonces, dice Jeremías, comprendí que había sido palabra del Señor y compré el campo de Hanameel, hijo de mi tío, el cual estaba en Ananot. Le pesé el dinero, y aquí le pesó, y ni siquiera eran 30 piezas de plata, eran 17 ciclos de plata. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Es un contexto completamente diferente, entonces vemos que también está equivocado, porque el tema de las 30 piezas de plata no está en Jeremías, sino en Zacarías. Y en Jeremías son 17 ciclos de plata, por otro tema de unas compras de una tierra, a la cual Jeremías tenía derecho. Bueno, en Mateo capítulo 2, versículos 13 a 14 se nos dice, después que ellos partieron, o sea, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esto después del nacimiento de Jesús. Ahora, pero mire lo que dice Lucas, en el capítulo 2, versículos 21 y 22 y versículo 29. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús. En Lucas lo llaman Jesús, pero aunque el ángel de Mateo dice que su nombre sería Emanuel, según Mateo 1:20. Nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés,
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y el verso 39 del mismo capítulo 2 de Lucas dice: cuando cumplieron todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. No de Belén, sino de Nazaret. Y es que deben acordarse de que a Jesús se le dice Jesús de Nazaret, a él no se le dice Jesús de Belén. El niño crecía y se fortalecía. Ahora pregúntese usted, ¿y la huida a Egipto? ¿Por qué Lucas no habla de ninguna huida a Egipto? ¿No dice Mateo que al nacer el niño, después de la visita de los magos, el ángel le revela que huya a Egipto? Y en Egipto pasó un lapso de tiempo, pero en Lucas no hay ninguna huida a Egipto, sino después estuvo la purificación del niño y su madre de los 40 días, según lo prescrito de la ley, dice que fueron a Nazaret. Entonces, ¿qué se hizo la fantasía de la huida a Egipto? Bueno, encontramos otro escrito en Mateo capítulo 21, versículos 19 al 21, donde dice que Jesús maldijo una higuera hasta matarla. La pregunta es, ¿por qué Jesús va en contra de la Torá o la ley de Moisés, que prohíbe dañar los árboles frutales? Eso lo encuentran en Deuteronomio capítulo 20, versículos 19 y 20. ¿Qué culpa tenía la higuera por no tener fruto, si era que la planta estaba fuera de tiempo de su cosecha? No se supone que Jesús cumplió toda la ley, pero aquí vemos que está reaccionando de una forma que no está de acuerdo a la ley. Tenemos en Mateo 15, 26, donde vamos a ver que si Jesús, como se dice, era la luz para los gentiles, ¿por qué él consideró a los gentiles como personas inferiores? Podemos ir a Mateo 15, 26. Y en Mateo 15, 26, vamos a comenzar desde el capítulo 21, vamos a encontrar que aquí hay unas partes bastante delicadas para afirmar que Jesús vino a predicarle a los gentiles, porque realmente eso no era así. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo, vamos a comenzar con el capítulo 21 y vamos a retomar el 26. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Por qué Jesús no le respondió a esta mujer cananea? ¿Por qué la ignoró? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, porque nos persigue con sus gritos. Mas Jesús respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que él no fue enviado a ella, porque ella no era judía, ella era una mujer sirofenicia. Entonces, aquí vemos que Jesús está adoptando una actitud como de rechazo. Ella, no obstante, vino a postrarse delante de él y dijo: Señor, socórreme. Mas él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. Muy fuerte esto que dijo Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los dueños. Entonces Jesús respondiendo le dijo:
oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento. En un primer momento, Jesús no le responde, la ignora. No parece muy misericordioso asumiendo esta posición. Al contrario, parece que actúa como un judío ortodoxo, que se niega a hablar con una mujer gentil. Cuando hablamos de una persona gentil, quiere decir una persona que no es israelita, que no es judía. Esa es una persona gentil. Ahora, los discípulos entonces desean expulsarla agregándole menos misericordia. O sea, basta con que no solo Jesús no le quiso responder a ella, y cuando le respondió le dijo que le quiso decir que no fue enviado a ella, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que también los discípulos querían expulsarla. Ellos ven que la mujer está molestando a su rabino o a su maestro. En la segunda parte Jesús le responde, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús es muy claro, él es un maestro judío y viene a predicar a los judíos y por lo tanto no puede aceptar a una mujer gentil. Si en el primer momento Jesús no le responde, en esta segunda parte del acto Jesús contesta desde una perspectiva nacionalista. La mujer insiste por tercera vez. ¿Y cuál es la segunda respuesta de Jesús? No está bien tomar el pan de los hijos para echarlos a los perros. Jesús trata a los gentiles como a perros. El término perros era una palabra despectiva entre el pueblo de Israel para con los extranjeros. La palabra es similar al término bárbaros, obviamente dentro de la cultura griega. Ahora, Jesús le dice a la mujer que no hay que extraerle el pan a los hijos, o sea, a los judíos, y entregárselo a los perros, o sea, a los gentiles. La mujer insiste por cuarta vez, él dice que se haga como ella quería, y Jesús sanó a su hija a la distancia. Ahora, este encuentro con la mujer cananea, aquí no parece que Jesús, como un maestro judío, tuviera muchas ganas de predicar a los gentiles. No tiene ningún interés en llevar su mensaje a los no judíos. Es más, queda muy claro que Jesús pretendía siempre predicar y orar con su pueblo, el pueblo de Israel. Como se puede ver acá en este encuentro, la posición de Jesús no es de apertura a los gentiles. Al contrario, los llama perros. Y dice que él solamente vino a predicar a la casa de Israel. Toda esta escena caracteriza a Jesús dentro de los parámetros normales de un maestro judío ortodoxo de su época. Entonces, ¿cómo es que viene usted en el Nuevo Testamento a decir que Jesús era luz para los gentiles cuando los estaba rechazando de plano? Y también, no es la única parte. Podemos ir a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, mire lo que dice Jesús. Le dice a los discípulos, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, porque los samaritanos eran mayoritariamente gentiles que habían sido mezclados. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí Jesús está reiterando lo que en un principio dijo en Mateo 15,
versículos 21 al 28, en Mateo capítulo 10 también lo dice, haciendo alusión a los gentiles. Les dice a los discípulos que no vayan por camino de gentiles. Bueno, vemos que hay entonces la falsa creencia de que Jesús vino a predicar a los gentiles, eso es falso, es falso. Bien, tenemos en Mateo capítulo 16, versículo 28, dice Jesús: de cierto os digo, que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta es una profecía que dio Jesús. Pero ¿qué vemos? Hay una gran decepción. Murieron todos los discípulos a los cuales Él les estaba hablando en ese momento y les estaba diciendo: muchos de ustedes no van a morir antes que me vean a mí venir por otra vez en el reino. O sea, venir por segunda vez. Y resulta que nunca vino. Porque todos los discípulos a los que le estaban hablando ya murieron todos. Y murió Jesús también. Ya que Él dijo que hay algunos de los que están aquí que no gustarían la muerte, hablando de sus discípulos y demás seguidores, y todos murieron. Esto hace 2000 años aproximadamente. Y también murió Él, y el reino no ha venido. ¿Dónde está? Cuando vemos que cuando Jesús hablaba de una supuesta segunda venida, o venida en su reino, Él estaba hablando y se estaba refiriendo a ese tiempo y a personas de esa generación. Y Él siempre dice esta generación. Si Él dice esta generación, tenemos que aceptar que se estaba refiriendo a la generación a la cual Él estaba hablando, a la audiencia de esta generación. En Mateo 10:23 dice lo siguiente. Jesús dice: porque de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está diciendo que no van a terminar de cubrir todas las ciudades de Israel antes de que Él venga otra vez. Esto significa que sus discípulos verían el reino del Hijo del Hombre después de recorrer todas las ciudades de Israel, aunque no todas. Pero murieron todos los discípulos y el reino nunca apareció. Y recorrieron todas las ciudades de Israel y el reino ni Jesús aparecieron. ¿Por qué Jesús les dio una profecía esperanzadora a sus seguidores al decirles así? ¿No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre? Mateo 10:23. ¿Por qué no se cumplió esta profecía? Porque según antes de que los discípulos recorrieran todas las ciudades, verían la gloriosa venida de su Maestro. Ahora, pregúntese usted, ¿acaso no murieron todos esos seguidores? Y ninguno de ellos vio a Jesús venir. Y tampoco Jesús vino otra vez. Y no ha venido. Y lo más probable es que no vendrá. No vendrá porque ningún Mesías, en el contexto hebreo, viene dos veces. El Mesías no muere. Y el Mesías debe venir para inaugurar la era mesiánica. Y hace 2000 años y la era mesiánica aún no ha llegado. Bueno, en Mateo 26, capítulo 26, versículo 64, Jesús dijo, le responde a alguien, le dice: tú lo has dicho. Además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Bueno,
Qué lástima, murieron todos los del concilio y ellos nunca vieron su venida en las nubes. También se fue él y tampoco regresó. Luego, estamos viendo que todos los temas que hemos abordado, todos están equivocados. Vamos a mirar otro escrito. ¿En dónde está escrito en la Biblia hebrea lo siguiente? Cuando Jesús les dice, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, según Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. ¿En dónde está escrito que resucitaría el tercer día? ¿Dónde está escrito que se predicara en su nombre para el arrepentimiento y el perdón de pecados? Y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En ninguna parte. No hay nada en absoluto. Entonces, aquí tenemos algo como todo muy contrario. Todo está completamente equivocado. Lo que hemos visto hasta ahora. Pero no quiero pasarme del tiempo, sino más bien dejarlos a ustedes con la inquietud de que esta es una oportunidad de que ustedes tienen para que puedan examinar su situación personal. ¿En dónde se encuentra usted con relación a su relación con Dios, con el Creador? Porque todos los seres humanos fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí en la tierra? Si fuimos creados diferentes de los animales, fuimos creados con una mente inteligente para entender, para comprender, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, cosa que los animales no tienen. ¿Será que estamos evadiendo esa responsabilidad? Porque de todo se nos va a tomar cuenta, de todo lo que hicimos con nuestro tiempo y todo lo que dejamos de hacer que hubiéramos podido haber hecho. Así que yo los dejo con esta inquietud y en la próxima oportunidad continuaremos explicando muchos de estos temas que permean todo el Nuevo Testamento. No se salva ningún escrito del Nuevo Testamento. No se salva ningún libro del Nuevo Testamento. Y solamente queda por repetir que estamos aquí solamente para informar. No estamos aquí para cambiarle la mente a nadie, sino para informarle a la gente que está sinceramente equivocada, que están sinceramente creyendo una mentira. Usted puede ser una persona muy sincera y sinceramente creer lo que le dicen, pero que también puede estar sinceramente equivocado. Muchas gracias por su atención. Chao.